Buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos en esta reflexión que he titulado Jesús quiere salvarnos del Evangelio Light. Esta es una historia que me ocurrió hace unos años atrás. Dios, por su gracia y su misericordia, me ha permitido visitar muchos lugares aquí en Colombia, como conferencista, pastor, predicador invitado. Y me invitaron a una iglesia que yo no conocía, el trasfondo no lo conocía, se enteraron de mí por las redes sociales. Entonces me dijeron que por favor fuera a darme el aniversario de la iglesia, algo especial que tenían. Así que yo le pregunto, es por costumbre personal, porque pues yo soy una persona que se viste como muy tranquila, muy casual, pero por respetar los códigos de vestimenta de la iglesia, entonces le pregunto a quien me está invitando, ¿y cómo es el código de vestido allá? Entonces me dice normal. Y eso es una palabra muy compleja, porque lo que puede ser normal para ti puede ser normal para mí, puede ser ofensivo para ti o cosas por el estilo. Así que lo que yo hice fue un pantalón, una camisa de cuello y ese domingo iba a predicar en la iglesia de esa forma. Yo llego en la mañana y me recibe uno de los servidores en la puerta. Me dice, ¿usted es quien va a predicar hoy? Y yo le dije, sí, hasta el momento soy yo. Y me dice, por favor, acompáñeme. Y me lleva a la parte de atrás de la iglesia, donde había un armario gigante de madera, viejísimo. Abre el armario y había un montón de corbatas. Y me dice, pastor, le sugiero que tome una. Pero ese le sugiero, uno lo siente casi como un le ordeno, o si no va a tener serios problemas. Así que cogí una de las corbatas que veía que medio combinaba con lo que yo hacía y me dice, ahora sí está para predicar la palabra del Señor. Me paré, prediqué lo que tenía por decir y cuando me bajé me dice, qué bueno pastor, qué bueno que haya venido, qué bueno que haya predicado con corbata, porque aquí nosotros no predicamos el Evangelio Light. Y siempre me pareció muy interesante ese pensamiento de esa persona, porque lo que validó mi presencia delante de la gente, no me preguntaron el texto bíblico que había estudiado, si había hecho el ejercicio hermenéutico y exegético correctamente, no me preguntaron por el estado de mi vida, cómo estaba, mi familia, mi testimonio, pero un pedazo de tela en el cuello validó mi presencia delante de la gente. Pero además de eso, él lo puso mucho más profundo, y es que el evangelio verdadero que ellos predican, no el evangelio light, es el que predica la persona con corbata. Y me di cuenta, ese fue mi primer choque con el concepto de evangelio light, palabra o concepto que cada vez está siendo más utilizado a veces en las redes sociales. En primera instancia entonces lo vi como un tema de forma, como que el evangelio verdadero es guardar ciertas costumbres y ciertos rituales. Pero creo que hay un problema de fondo, porque hoy en día hay iglesias y hay comunidades donde las personas, por ejemplo, ya utilizan una camiseta, o los pastores van con chaquetas grandes, con gorros incluso. La alabanza, las personas de la alabanza no tienen un uniforme, sino que cada uno va vestido de una cierta manera, auditorios donde las luces son más oscuras. Y siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si en esas iglesias donde los pastores son más de camiseta y de jeans me invitaran a predicar y yo fuera con saco y corbata? Muy probablemente se sentirían igual de mal que en la otra comunidad. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que es un tema de forma. Pero yo sostengo, y mi experiencia me ha enseñado, que el evangelio de la light es un problema de fondo, de la manera como entendemos la esencia de lo que vino a enseñarnos el Señor Jesús. Hay personas que piensan que hablar de evangelio light es hablar demasiado de la gracia de Dios, es hablar demasiado del amor de Dios y poco de la justicia y la santidad. He sido acusado por algunas personas en redes sociales que por hablar tanto del amor de Dios, entonces estoy hablando un evangelio light. Pero aún esa concepción creo que está muy errada, porque supone que hablar de el amor es hablar de algo mucho más simple y mucho más sencillo, y que lo que Dios quiere es que obedezcamos reglas claras. Pero yo considero exactamente lo opuesto, y es que amar a las personas, invertir nuestra vida en las personas es mucho más difícil.
que simplemente poner unas reglas y que quien las cumpla es aceptado y quien no las cumpla es rechazado. Jesús habló del Evangelio Light, creo yo, en Mateo capítulo 15, donde le dice al pueblo de Israel: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Su corazón está lejos de mí. Es decir, hay una forma de Evangelio Light que puede tener reglas y condicionamientos externos, pero con el corazón lejos de Dios. Es light ir cada domingo a la iglesia sin relacionarse con Dios. Es light cumplir todas las reglas externas, todo lo que se supone que debe ser, pero no tener una conexión profunda con el Todopoderoso. Hacer cosas para Dios sin estar con Dios. Amarlo, conectarnos. Decimos constantemente que esto no es una religión, es una relación. Pero entonces el Evangelio Light sería tener solamente religiones externas y externalizadas, pero en una relación y una conexión profunda con el Señor. Y Jesús quiere salvarnos del Evangelio Light. Quiere que nos reconectemos con la esencia del amor y de la gracia. Y esa historia que veremos en el día de hoy está ejemplificada perfectamente en Mateo capítulo 18, desde el versículo 21 hasta el 13, donde dice lo siguiente. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor llamó al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu hermano, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En esta historia vemos ejemplificado este Evangelio Light y lo que hace el Evangelio Light y el opuesto del Evangelio Light. Porque esta historia comienza con una pregunta de Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Tanta gente que nos hace daño. Los rabinos en ese entonces habían llegado a la conclusión de que uno debía perdonar máximo 3 veces a una persona. Pero entonces Pedro duplica ese número y le pone uno más que suene cristiano. Señor, entonces 7 veces, y Jesús fundamentalmente le responde: Pedro, hermano, no entendiste de qué se trata. El problema del perdón no es un problema de aritmética, es un problema del corazón. Porque nosotros ponemos 70 veces 7 y pensamos que es 490, pero más exactamente debería ser, matemáticamente hablando, 7 a la 70ª potencia. No se trata de llevar números por una persona, se trata de tomar una postura frente a la vida. Y por medio de esta historia Jesús demuestra lo absurdo que es pensar lo que es en términos aritméticos o pensar solamente el evangelio en términos de yo doy, tú me das. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le debía este siervo a su señor? Según el texto, lo leímos en la Nueva Versión Internacional, dice que debía 10,000 monedas de oro. Exactamente dice que debía 10,000 talentos. Un talento equivale hoy en día a $6,600, lo cual significa al peso, como está en el día de hoy,
más o menos unos 26.000 miles de millones de pesos. Y eso significa, si ustedes buscaran más o menos la correlación de cuánto tiempo duraría una persona en pagar esa deuda, hoy en día esta persona aún estaría pagando, porque es una deuda que una persona en promedio en el Israel del primer siglo le tomaría 200.000 años pagarla. Era una deuda generacional, 240.000 miles de millones de pesos. ¿Cuánto tiene que gastar uno para deber tanto? ¿Te das cuenta por qué habían decidido encarcelar a su esposa y a sus hijos? Aún hoy estarían las generaciones de esa persona pagando esa deuda. Es una deuda absolutamente impagable, pero el rey lo perdonó. Y esta persona sale de semejante encuentro de gracia y encuentra a un compañero que le debía, dice el texto, 100 monedas de plata. Equivale a 100 denarios, el sueldo de un día. Es decir, hoy en día equivaldría más o menos unos 300, 400 mil pesos. Es plata, pero comparado con lo que él debía. Y ese es precisamente el problema del Evangelio Light, que le encanta recibir, pero siempre se excusa para dar. Le encanta recibir la gracia de Dios. ¿A quién no le encanta recibir el perdón, la misericordia, el amor de Dios? ¿A quién no le encanta? Pero siempre hay una excusa para dar. Nos encanta recibir el perdón de Dios, pero siempre ponemos peros para perdonar a otros. Se tienen que escribir libros enteros, hacer seminarios, retiros, talleres sobre cómo perdonar a otros, cómo extenderle la gracia de Dios a otros. Al Evangelio Light le encanta recibir, pero siempre se excusa para dar. Las personas que más hablan de todo lo light que se está predicando el Evangelio son personas a las que Dios le perdonó cosas terribles, pero les cuesta mucho extender esa gracia a otras personas solo porque pecan en forma distinta. Son como esa persona que recibe el perdón inmerecido de Dios, pero tan pronto como tiene un hermano frente a sus ojos, lo estrangula para succionarle hasta el último miligramo de felicidad. Ese es el Evangelio Light. Le encanta recibir, pero se excusa siempre para dar. Y claro, cuando hablamos de este tema del perdón, yo de pronto conozco a alguna persona que esté viendo este video. Y entiendo y sé que hay deudas y dolores que nos han causado que son muy difíciles, que van hasta la raíz de nuestra vida, de nuestra historia. Hay personas que tienen un dolor llamado papá o una herida llamada mamá. Hay personas a las que le robaron su inocencia aún antes de que tuvieran conciencia de la vida. Hay personas que han sido maltratadas, hay personas que han experimentado abuso de todo tipo. Es decir, tú me puedes decir, Miguel, es que tú no sabes lo que me hicieron. Y tienes razón, yo no sé lo que te hicieron, pero yo sé una cosa, yo sé lo que Dios hizo por ti. Y eso debería ser suficiente. Porque el Evangelio Light piensa en Él, en su dolor, en su realidad, pero no piensa en lo que el Rey hizo por Él. Y es que el perdón solamente es posible extender la gracia, el amor verdadero de este Evangelio verdadero, solo es posible cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, la deuda que tiene el otro con nosotros, y empezamos a mirar al Rey. Ahora, si tú debieras 240 mil miles de millones de pesos, eso en economía se llamaría quiebra. Y al Evangelio Light le cuesta aceptar, no reconoce que el Rey lo recibió en la quiebra. Nos gusta creer que nosotros nos ganamos algo. Nos gusta creer que Dios nos ama porque nosotros somos buenos. Pero la realidad es que Dios a todos nosotros nos recibió en la quiebra. ¿Qué le podemos ofrecer al Todopoderoso? ¿Qué le podemos ofrecer al Dios que creó el universo? A veces pensamos que la fe es un intercambio, un trueque, donde Señor, yo te doy esto porque tú me diste aquello. Pero ¿qué le podemos dar al Todopoderoso? ¿Cantos? ¿Tiene
todo un séquito de ángeles que cantan mucho mejor que nosotros. ¿Qué le podemos dar? Hay gente que me dice, yo le doy a Dios mi dinero. ¿Mi dinero? Si es Él la fuente de toda mi vida. Le doy a Dios mi tiempo. Yo no tengo tiempo. El tiempo me sucede. Yo no compré tiempo en ningún lado. Todo lo que tengo es por gracia. Pero nos cuesta aceptar que Dios nos recibió en la quiebra. Nos gusta pensar que nosotros le dimos algo al Todopoderoso y no es así. Pero además de eso, este texto nos evidencia cómo a veces nosotros nos olvidamos de que la gracia no es algo que nosotros le generamos a Dios, sino que es una decisión, un acto deliberado de Dios. Porque nos gusta pensar que este hombre se ganó el perdón del rey porque le rogó el perdón. Si ustedes han tenido alguna vez una deuda con un banco, yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿han utilizado la metodología del ruego como una forma de pago? Es decir, ¿sirve de algo yo ir al banco y decirle, banco, te compuse una canción, escribí un libro para ti sobre lo importante que es el perdón de deudas? ¿Serviría de algo? Es una metodología que no funciona para nada. Es una metodología que no aplica. Nunca la intenten, porque no funciona. El ruego no es suficiente para el perdón de una deuda. Si el rey le perdonó semejante deuda, fue porque quiso. Fue un acto deliberado. La gracia es un acto deliberado de Dios. ¿Qué le podemos generar nosotros a Dios con nuestros ruegos? Si Él no quisiera perdonarnos, estaría en todo su derecho. Si el rey no quisiera perdonar esa deuda, lo podría hacer. Y hasta que no comprendemos que la gracia es un acto deliberado de Dios, que Él nos ama por el puro afecto de su voluntad, porque quiso, no porque yo me lo gané, entonces seguiremos atados a un evangelio donde estamos pensando que le estamos generando algo a Dios, que es un trueque que yo le doy a Dios y Él entonces me devuelve a cambio. El Evangelio Light no nos permite ver la profundidad del perdón y de la gracia de Dios. Pero además de eso, la historia termina contándonos que esta persona fue la que terminó torturada y llevada a los carceleros, y con mucha frecuencia y mucha facilidad leemos esto y la gente dice, bueno, entonces significa que si yo no perdono a la gente me voy al infierno. Y yo creo que es algo mucho más actual y es mucho más presente de lo que pensamos, porque he hablado con suficientes personas en mi vida y seguramente si aquí atravesaran algún médico por este video podría desmentirme, pero se ha evidenciado incluso físicamente que hay enfermedades que provienen de una mala gestión emocional. Hay gente que tiene deformado y lastimado su cuerpo por causa de rencor, por causa de rabia, por causa de amargura. La Biblia ya dice, no permitan que ninguna raíz de amargura brote en ustedes, porque la amargura entra y pudre todo, daña todo en la vida. Y la amargura y la rabia y el dolor es una cárcel donde el que está encerrado es la persona que tiene la amargura. Es la idea de pensar que le vamos a hacer daño al otro, pero nos estamos torturando a nosotros mismos. Es una tortura en vida. Es que ¿a quién lastimas con la amargura? ¿A quién lastimas teniendo rencor? A ti mismo. A veces tenemos rencor con gente que ya está muerta, que no está en el radar de nuestra vida, ni queremos que esté más en el radar de nuestra vida. Y a veces decimos cosas como, Miguel, es que si él me pidiera perdón, si ella me pidiera perdón, le sigues dando a esa persona la prerrogativa y la autoridad sobre tu propio gozo. Y el Evangelio Light te hace creer que en algún momento tú vas a perdonar si esa persona hace algo, pero no. Si algo nos enseña este texto es que el perdón es una decisión que nosotros tomamos, fundamentados, ojalá, en lo que hizo el Rey por nosotros. Y si no perdonamos, si no extendemos esa gracia, quienes van a estar más lastimados no son ni siquiera los otros, somos nosotros mismos. Es una tortura en vida. Quien más daño se hace con su rencor, eres tú mismo. El Evangelio Light no te puede dar una libertad verdadera, no tiene esa capacidad.
porque te hace ciego a la gracia que debes recibir, pero te da suficientes justificaciones como para extender la gracia a otros. Porque la gracia debe ser algo que fluye a través de nosotros, no que se estanca en nosotros. Porque hemos recibido de gracia y de gracia damos a otras personas. El Evangelio Light muy fácilmente nos hace creer que se trata de normas. Y al final de la historia cumplir unas normas es mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más fácil que dar amor a aquellas personas que no se lo merecen, que dar perdón a personas que no se lo ganaron. Es mucho más fácil cumplir unas normas para determinar quién está o no está dentro de nuestros afectos. Pero dar gracia, amar al hijo pródigo, hermanos, eso es el evangelio verdadero. El evangelio que nos va a costar toda la vida. Termino con una historia. Sucedió hace varios años atrás. Me invitaron a Montería, en el departamento de Córdoba, a dar unas charlas que iba a estar el fin de semana, un taller durante todo el día el sábado, y el domingo iba a estar predicando en una iglesia. Me compraron los tiquetes el viernes en la tarde-noche. Entonces un amigo se enteró que yo iba para Montería y me dijo: Miguel, es que resulta que en Montería hay una persona, una mujer que trabaja en una fundación que ayuda a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado para salir adelante. Y quisiéramos saber si tú te quieres reunir con ella. Yo le dije, por supuesto que sí. Tenía un tiempo el viernes en la noche, entonces dije, bueno, pues vamos y cenamos y nos sentamos a hablar. Hablamos un montón. Esta mujer contándome historias de su fundación, de cómo nació, de por qué nació, de Córdoba, uno de los departamentos más golpeados por la violencia en nuestro país. Y me contó un montón de historias, pero una de las que más me impactó fue la siguiente. Resulta que hubo una toma en un corregimiento allí en Córdoba. Nunca he podido recordar si fue una toma guerrillera o una toma paramilitar. Y siempre pienso que eso es algo muy interesante, porque lo que me demuestra es que la violencia termina pareciéndose, no importa de qué extremo venga. La violencia es violencia y la maldad es maldad, no importa si viene de un lado o del otro de la balanza. Hay una toma en ese corregimiento, llegan a la casa de esta mujer y esta mujer casada con hijos. Los guerrilleros se llevan, las personas que hacen esta toma, se llevan al hombre al lado de la casa, a los hijos los sacan de la casa para que se vayan para otro lado, y se llevan a esta mujer al patio de atrás de la casa, la amarran a un árbol, y durante toda la noche sistemáticamente personas abusan de esta mujer. La mujer dice que no recuerda cuántas personas fueron, porque en algún momento de semejante vejamen ella se desmayó completamente. Al siguiente día viene el esposo, todo lleno de moretones, torturado, lo habían lastimado, y llega hasta este árbol donde la mujer todavía permanecía amarrada, y la mira, sabiendo lo que le hicieron durante toda la noche. Y cuenta la mujer que este hombre, su esposo, la vio, la soltó del árbol y se fue para nunca más volver. Ella dice: no sé qué me dolió más, si que hombres hayan abusado de mí durante toda la noche, o que el hombre que yo amaba me haya abandonado en mi lugar de dolor. ¿Cómo se sana un corazón así? ¿Cómo se sana un corazón que tiene semejante dolor en su alma? Ella decide irse para Córdoba tratando de arrancarle una pizca de gracia a este mundo hostil. Y empieza a trabajar en casas, y en medio de ese proceso se encuentra con la mujer directora de la fundación que te mencioné hace un tiempo. Y empiezan a hablar. Esta mujer no era creyente inicialmente, pero empiezan a hablar. Y en este proceso de soltar, de perdonar, de limpiar el alma de tanta suciedad con la que la habían manchado, esta mujer
decide seguir a Jesús, decide entregarle su vida a Jesús. Y habla con sus hijos y les dice: hijos, tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús, tenemos que soltar todo este dolor, porque lo que nos define ya no es la amargura del daño que nos hicieron, lo que nos define es la cruz del Calvario. Y esta mujer decidió perdonar a quienes le hicieron daño. ¿Sabe qué es lo más loco de esa historia? Ese domingo, ese fin de semana, me invitaron a una iglesia a predicar y el pastor me dice: allí está esa mujer. Y en ese lado hay un hombre que fue guerrillero. Y en esa esquina hay un hombre que antes fue un paramilitar. ¿Saben cómo se llaman ahora entre ellos? Hermanos. Ese es el milagro que solo puede ocurrir con el evangelio verdadero, donde la gracia cubre multitud de pecados, donde personas son capaces de perdonar lo que pensamos que no se puede perdonar, porque tenemos un Dios, un Rey que nos perdonó lo que no se podía perdonar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo están de rencores? ¿Cómo están esas cuentas de amargura en el corazón? Porque es mucho más fácil, es mucho más light pensar que el evangelio es cumplir con ciertas normas, con ciertos rituales, hacer ciertas cosas externas. Pero el evangelio verdadero, queridos, nos va a involucrar toda la vida. Nos va a involucrar dar amor, dar gracia, dar perdón, porque hemos recibido de ese perdón. Y eso cuesta mucho más. Jesús quiere salvarte de un evangelio light para que vivas la libertad del evangelio verdadero, la gracia recibida y la gracia dada a otras personas. Jesús quiere salvarte del evangelio light para que vivas la verdadera libertad de recibir la gracia y darle la gracia a otras personas. Gracias por escuchar este mensaje y que el Señor te siga bendiciendo siempre.